Cuando el director Pete Docter y su equipo se encontraban trabajando en la película Soul, llegaron a la conclusión de que querían que el personaje central, Joe Gardner, tuviera una pasión en la vida. Sin embargo, aún no sabían cuál debía ser. Afortunadamente, según lo que ellos cuentan, casi por obra del destino se toparían con un video en el que el famoso músico de jazz, Herbie Hancock, relata una anécdota de cuando él, de joven, tocó con otra leyenda del jazz, Miles Davis, y sintió que arruinó la presentación. I thought I had just destroyed everything. Miles took a breath, and he played some notes, and he made my chord right. En un contexto de jazz como este, lo que Herbie quiere decirnos es que no existen las notas incorrectas, ya que lo que él escuchó como un gran error, Miles Davis lo interpretó de una manera completamente diferente y tocó las notas necesarias para que sonara como él quería. Pero, ¿qué pasa si en la vida real sucede algo muy similar? ¿Qué sucede si las cosas no tienen un valor o un significado absoluto, sino que nosotros se los damos? Esta premisa eventualmente se convirtió en una parte muy importante de la película Soul, una historia en la que dos personajes centrales, el músico Joe Gardner y el alma número 22, tienen que encontrarle significado al hecho de vivir, tal y como cada uno de nosotros. Algo que nos es planteado a través de una película aparentemente para niños, pero que, si vemos un poco más de cerca, descubriremos que tiene un discurso existencial sumamente poderoso. Antes de comenzar de lleno con el tema, te quiero platicar de una plataforma de recaudación de fondos llamada Airfunding, en donde tú puedes organizar campañas para poder reunir dinero y también puedes apoyar a otros proyectos. Los proyectos Airfunding son proyectos de pequeña escala hechos por personas o pequeñas organizaciones sin fines de lucro para causas personales como costos médicos familiares, proyectos artísticos o para ayudar a las comunidades locales. Entonces, tú puedes decidir apoyar estas causas o puedes crear tu propio proyecto registrándote gratuitamente y explicando para qué necesitas estos fondos. Lo mejor de todo es que ellos te van guiando paso a paso por este proceso y tú te quedas con la totalidad del monto recaudado, aunque no se llegue a la meta. Entonces, si estás buscando apoyar algún proyecto o tú quieres reunir dinero para cumplir una meta, Airfunding definitivamente te puede ayudar. Voy a dejarte el link en la descripción del video para que lo cheques. Ahora sí, vamos de lleno con el tema. Cuando Joe Gardner cae por una alcantarilla, se siente sumamente frustrado por el hecho de que está a punto de ir hacia lo que la película llama el gran después, justo antes de la presentación musical que había estado esperando durante toda su vida, digamos su gran oportunidad. Esto hace que escape de la fila y llegue a otro lugar llamado el Gran Antes, en donde se entera de que las almas de los bebés son precargadas con ciertos aspectos de la personalidad que tendrán en la Tierra. Esta escena se parece a algo que los filósofos griegos pensaban acerca de la naturaleza humana. Me refiero a que pensaban que nosotros ya veníamos precargados con un propósito y una esencia. Resulta que durante siglos el ser humano ha intentado buscarle significado al hecho de existir, ya que la idea de que simplemente somos el producto aleatorio de una serie de fenómenos evolutivos y biológicos no nos satisface. Nos gusta pensar que si estamos aquí es por algo, ya que el don de la vida y todo lo que hemos logrado gracias a esta capacidad de razonamiento, la cual nos separa de otros animales, es algo tan especial que lo más lógico es que debe ser obra de un acto divino, no del azar. Es por eso que filósofos griegos como Aristóteles, por ejemplo, pensaban que los seres humanos nacemos con una esencia, que es un conjunto de características que nos hacen lo que somos y que vivir una buena vida es serle fiel a esta esencia. Por ejemplo, un cuchillo puede tener un mango de madera o un mango de metal, pero en esencia debe de tener una superficie filosa para poder ser uno. Y si un cuchillo pierde su filo, pues estamos hablando de un cuchillo que simplemente ya no sirve. Lo mismo sucedía con los seres humanos, con la diferencia de que es mucho más difícil saber cuál es nuestra esencia. Pero, según esta teoría, si somos fieles a ella, podemos vivir una buena vida. Y esa es nuestra finalidad en la Tierra. En el caso de Joe, él parece pensar que su esencia está vinculada a su talento musical, y si él toca en buenos lugares o con grandes artistas, habrá vivido una buena vida, y es por eso que fue tan terco con el hecho de querer regresar a la Tierra, porque sentía que aún no había logrado su cometido.
Su madre, por otro lado, no está muy de acuerdo con esto. Ella piensa que Joe debe de aceptar el trabajo de tiempo completo como maestro para poder obtener seguridad laboral y financiera. Sin embargo, aquí comenzamos a mezclar conceptos que en un principio nos podrían parecer sinónimos o similares, pero que realmente no lo son. Me refiero al concepto de la chispa de la película, la esencia de los griegos y lo que nosotros llamamos propósito. Durante los siglos posteriores a Aristóteles, los seres humanos seguimos pensando que nuestra esencia y propósito nos serán dados por uno o varios dioses, y conforme los años fueron pasando, otras religiones florecieron y nos dotaron de otras reglas y propósitos de vida. Para algunas religiones, el propósito de nuestra vida es seguir un conjunto de reglas que vienen en sus libros sagrados. Para otras personas, el ser humano tiene el propósito de formar una familia y reproducirse. Muchos de nuestros padres, por ejemplo, tal y como la mamá de Joe, piensan que el propósito de nuestras vidas es ser felices a través de un trabajo estable y productivo para la sociedad que nos permita vivir tranquilamente y sin preocuparnos demasiado. Y Joe siente que su propósito en el mundo es serle fiel a su verdadera pasión, la música. La pregunta es, ¿quién está en lo correcto? ¿Los que siguen las reglas de una religión? ¿Los que siguen las reglas de la sociedad? ¿Lo que llamamos natural? ¿Nuestros padres? ¿O debemos seguir nuestras pasiones? A los seres humanos nos gusta pensar que estamos viviendo la vida con un cierto orden y siguiendo ciertas reglas, porque la otra opción es mucho más aterradora. Me refiero a la idea que planteaba el filósofo Jean-Paul Sartre, quien decía que nosotros estábamos condenados a ser libres. A mediados del siglo XX, varios filósofos de una corriente llamada existencialismo comenzaron a plantear una idea bastante radical para la época: que la existencia precede a la esencia. En otras palabras, que nosotros no nacemos con una esencia precargada como vemos en estas escenas de la película Soul, o como siglos de historia humana nos decían, sino que primero tenemos que nacer y existir para encontrar esta esencia. Esto fue algo sumamente revolucionario, porque el ser humano ya estaba acostumbrado a seguir las normas que las religiones o la sociedad dictaban, y pensábamos que ya con eso teníamos la garantía de estar viviendo una buena vida. Pero estos filósofos nos vinieron a decir que somos completamente libres de elegir el camino de nuestra propia vida. Esto en un principio podría sonarnos bastante bien. Es decir, si tú vives con tus papás y tienes que seguir sus reglas, tal vez te parezca en un principio una buena idea independizarte y tener tu departamento de soltero, y así poder tomar tus propias decisiones. Pero tal vez después de un mes de estar viviendo solo te darás cuenta de que es difícil pagar la renta, que tienes que comprar comida y limpiar y comprar cosas que todos nosotros antes de salirnos de nuestra casa pensábamos que jamás se tenían que comprar, como los trapos, que por alguna razón todo el mundo siente que simplemente aparecen por ahí en la cocina y ya. En otras palabras, ser libre significa que ahora tú como adulto decides cuáles son las cosas importantes de la vida en vez de que alguien más te las diga. Y es que una parte muy importante de la filosofía existencialista es la idea de que las cosas no tienen un significado universal e inmovible, sino que somos nosotros los que le damos el significado y el valor a las cosas. ¿Crees que tocar música es lo que le da valor a tu vida? Válido. ¿Crees que un trabajo estable es lo que le da valor a tu vida? También es válido, siempre y cuando seas tú quien tome esa decisión y no lo hagas simplemente porque alguien más, como tus padres, el gobierno o la religión te lo dice, ya que ahí caes en lo que ellos llaman un absurdo, ya que todos ellos son humanos exactamente iguales a nosotros, humanos que tampoco tienen las respuestas absolutas. Esto es algo muy similar a lo que vimos en varios puntos de la película. Por ejemplo, cuando Joe ve la selección de los momentos de su vida, uno podría pensar que son el resultado de una vida mediocre. Es decir, mentas para el aliento, colonia barata, el monumento a la lavadora. Pero en un principio Joe no se sentía mal por ellos. De hecho, había varias de estas escenas que claramente tenían un significado especial para él. Después, cuando 22 se burla de estos momentos, Joe se sintió avergonzado por ellos. Sin embargo, algo muy interesante ocurre más adelante en la película, cuando el alma de 22 cae dentro del cuerpo de Joe, y es que comienza a experimentar en carne propia la experiencia de vivir a través de momentos como cuando comienza a comer pizza,
a caminar y a interactuar con las personas o simplemente percibir la sensación de estar vivo. Esto es algo que Joe no entiende, ya que él, como muchos de nosotros, ya está acostumbrado a todo esto, y ninguno de estos momentos representa algo particularmente especial para él. No obstante, 22 le asigna a cada uno de estos momentos un significado y un valor especial, que representa a través de estos objetos que se lo recuerdan. Entonces, aquí vemos al existencialismo completamente en acción, ya que en este personaje, la existencia vino primero y la esencia vino después. Así fue como 22 consiguió su pase a la Tierra, encontrando significados propios en vez de adoptando los significados que otros mentores le imponían. Entonces, con todo esto, creo que ya quedó claro que, según la filosofía existencialista, Joe tiene todo el derecho a decidir que la música es el propósito de su vida, y está completamente de acuerdo en trabajar en algo que le apasiona, aunque esto tal vez no le traiga los mejores resultados económicos. Y creo que hoy en día todos nosotros aceptamos esto mucho mejor que antes. Por ejemplo, en la generación de mi papá era más raro que alguien se preguntara qué trabajo le haría feliz. Más bien era en este trabajo gano dinero, aquí me quedo. Como por qué tendría que gustarme mi trabajo. Pero hoy en día es mucho más común que tomemos en cuenta este factor del gusto a la hora de elegir una carrera, ya que nos dimos cuenta que vivir esperando tu única semana de vacaciones al año no es vida. Pero aquí entra otra parte muy importante del discurso filosófico de la película, la cual nos habla de la relación que existe entre la pasión y la obsesión. Cuando realizamos un trabajo que nos apasiona, es común que caigamos en el error de obsesionarnos con él. Como es algo que disfrutamos, no vemos mal el hecho de pasar mucho tiempo haciéndolo, buscando mayores logros, perfeccionando nuestra técnica o nuestro arte, y esto puede traernos consecuencias muy negativas. Es por eso que la película Soul nos habla de que estas personas que están en la zona están muy cerca de convertirse en estas almas que viven perdidas, almas que han sido absorbidas por sus propias pasiones. De hecho, el mismo Aristóteles mencionaba que la virtud está en encontrar un punto medio entre dos extremos, algo que es mucho más complicado de lo que podríamos pensar. Esto en parte también se debe a que vivimos en una cultura que enaltece a la productividad de manera enferma y que parece obligarnos a siempre ser los mejores en nuestro ramo, o a tener varios proyectos, a hacer ejercicio o a aprender nuevos idiomas durante la pandemia. Basta con ver los miles de libros, cursos y videos que te ayudan a sacarle más provecho a tu tiempo para saber que vivimos en una cultura en la que autoexplotarnos nos parece algo aceptable. Sin embargo, muy personalmente, pienso que esto sucede porque tenemos miedo, y es que el tiempo que tenemos entre el gran antes y el gran después es limitado. El tiempo es un recurso limitado, y esta incertidumbre de no saber cuánto tiempo nos queda es lo que nos hace levantarnos a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, o a trabajar en proyectos alternos, o a hacer más guiones. Lamentablemente, con el tiempo nos acostumbramos a vivir de esta manera. Vivimos cansados, pero al mismo tiempo no disfrutamos del descanso porque nos sentimos culpables de hacerlo. Pero lo peor de todo es que a menudo olvidamos de por qué hacemos estas cosas que nos apasionan. No solo sucede con el trabajo, sino incluso con los hobbies. ¿Cuántas personas conoces que han dejado de estudiar música o de pintar porque piensan que no son buenos? Como si el hecho de ser bueno importara en un pasatiempo más que el hecho de disfrutarlo. Nos aferramos a no perder el poco tiempo que tenemos en el mundo, y aquí es cuando me pregunto, ¿realmente caminar o comer pizza o sentir el sol es perder el tiempo? Creo que este es uno de los puntos que más me gustaron de la película, el hecho de que nos presentan a la música y a otras profesiones como estas pasiones por las cuales vale la pena vivir, pero que al mismo tiempo nos recuerda que nosotros somos más grandes que todas estas pasiones. Joe Gardner tiene más cosas por las cuales vivir que simplemente tocar, y creo que esta es la realización final a la que llega en la película. De la misma manera en la que Miles Davis tomó un acorde que supuestamente era incorrecto y le dio un significado diferente, Joe Gardner tiene el derecho de darle un significado nuevo a las cosas que ya ha vivido, y vale mucho la pena recordar que todos nosotros también tenemos ese derecho. Espero que hayas disfrutado de mi primer video del año. Si te gustó, me ayudaría mucho si lo compartes y te suscribes al canal. También te dejo por aquí otros videos en los que analizo más temas Disney. Eso es todo por hoy. Yo soy Go, te mando un fuerte abrazo y tómate un respiro antes de seguir viendo más allá de lo evidente.